Burrus Frederick Skinner fue un pionero en el estudio experimental de la psicología. Creó las cajas de Skinner en las que ratas o palomas se ven obligadas a pulsar botones para comer o no ser electrocutadas, lo que nos ha servido para estudiar las adicciones a diferentes drogas como el League of Legends. Una encuesta de la American Psychology Association lo consideró como el psicólogo más importante del siglo XX por delante de Piaget o Freud, y el guionista John Beatty usó su apellido para el personaje Skinner de Los Simpsons. Su influencia es absoluta y sus aportaciones han sido fundamentales para profundizar en la psicología y en la utilidad práctica que ésta puede tener. Sin embargo, en 1971, Stanley Kubrick estrenó La Naranja Mecánica, una película que se oponía a las ideas fundamentales que mantenía Skinner. Lo sorprendente, que Kubrick tenía razón. La Naranja Mecánica muestra una Inglaterra futurista a través de las andanzas de Alex y sus tres drugos, unos jóvenes sociópatas y delincuentes que disfrutan del mal continuo. Sin embargo, Alex acaba siendo detenido y encarcelado. Es entonces cuando se le ofrece la libertad a cambio de participar en el método Ludovico, método que consiste en obligarle a ver imágenes de gran dureza de forma forzosa, con música de fondo a todo volumen, vinculando el dolor físico que siente a la propia violencia. El método Ludovico es una parodia exagerada de las terapias de aversión, un tratamiento psicológico en el que se pretende vincular un estímulo que al paciente le da placer con una sensación desagradable. Por ejemplo, el disulfiram es un fármaco que intensifica los efectos negativos del alcohol, provocando que incluso pequeñas ingestas provoquen vómitos, sudoración o hiperventilación. De esa manera se pretende que se acabe asociando el alcohol a todas esas sensaciones y de manera innata se acabe evitando. Y si bien todos podemos estar de acuerdo en que el abuso del alcohol o el tabaco pueden ser muy nocivos, esta vinculación se puede intentar provocar con otro tipo de fenómenos, siendo la homosexualidad uno de los más recurrentes. No solo es una terapia que carece de cualquier tipo de ética, sino que tampoco hay evidencia científica que demuestre la posibilidad de cambiar la tendencia sexual. A pesar de ello, se sigue realizando y son pocos los países que la han ilegalizado, lo que muestra los problemas que pueden tener terapias que busquen cambiar de forma radical el comportamiento humano, ya que, aunque no funcionen y resulten tremendamente dañinas, se llevan a cabo. Skinner, sin embargo, era un firme defensor de la posibilidad del cambio en el comportamiento humano a través de distintas técnicas, ya que desde el conductismo radical que defendía, el comportamiento, que es siempre observable, tiene una consecuencia, que puede ser positiva, en cuyo caso será más probable que se repita, o negativa, que hará más improbable que vuelva a suceder. De esa forma, si el comportamiento provoca la consecuencia deseada, se recompensa al sujeto, y si no lo hace, se le castiga, y así hasta que un estímulo determinado provoque la respuesta buscada. En la película, tras pasar por el método Ludovico, parece que su actitud ha cambiado, que ahora es incapaz de hacer el mal, incluso se deja humillar sin que pueda responder de forma violenta. Se ha convertido en una naranja mecánica, que según el autor del libro, Anthony Burgess, significa que, en apariencia, será un hermoso organismo de color y zumo, pero de hecho no será más que un juguete mecánico al que Dios, o el diablo, o el todopoderoso Estado, ya que está sustituyéndolos a los dos, le darán cuerda. Pero tras saltar por la ventana, huyendo de la música de Beethoven, que se había vinculado a la violencia en el método Ludovico, Alex acaba volviendo a la normalidad. Para Kubrick, Alex representa el mal absoluto, pero es un mal necesario en un mundo en el que el libre albedrío esté presente. En el libro, la historia no acababa aquí. Había un capítulo más en el que años más tarde, Alex se reencontraba con uno de sus drugos, que ya estaba casado y tenía una vida estable. Y tras ese encuentro, Alex decidía dejar atrás la violencia. Pero para Kubrick, ese capítulo era inconsistente con el resto, así que lo ignoró. Anthony Burgess era católico y creía en la redención de la gente, incluso de aquellos que parecían irreformables. Kubrick, no. A pesar de esta diferencia, tanto Burgess como Kubrick compartían la visión de que el humano no puede ser manipulado como cualquier otro animal, como una rata encerrada en una caja, ya que es un ser complejo que depende de miles de factores más. Pero, ¿cómo provocó la cinta la caída de Skinner y su teoría conductista? Para entenderlo a fondo, tenemos que irnos hasta 1957. Ese año, Skinner publicó Verbal Behavior, en el que defendía que el lenguaje se aprendía mediante la interacción con el medio, es decir, una vez más, comportamientos, en este caso, empezar a decir palabras sueltas, y consecuencias, ser felicitado o recompensado al decir algo bien, o ser corregido cuando se dice mal. Pero tan solo un año más tarde, un desconocido, Noam Chomsky, escribió Estructuras sintácticas, que defendía la existencia de un dispositivo cerebral que permite el aprendizaje del lenguaje de forma innata, algo que iba en contra de las ideas conductistas. Skinner ignoró las publicaciones de Chomsky ya que las consideraba irrespetuosas y pensaba que Chomsky no había entendido su obra. Sin embargo, poco a poco, muchas de las teorías de Chomsky demostraron ser ciertas, y sus ideas revolucionaron
influyeron tanto la lingüística como la psicología cognitiva, áreas donde es visto como una especie de mesías, ya que lo hizo a los 29 años sin ser conocido ni tener publicaciones previas. Esto supuso un duro golpe para Skinner, ya que sus teorías, que presumían demostrar una visión científica y exacta del mundo, empezaban a mostrar claros problemas. Y no sería el único, ya que en 1948 Skinner había publicado Walden 2, un libro de ciencia ficción en el que se definía una utopía en la que todo el mundo es feliz siguiendo las ideas conductistas, utopía que fue muy criticada en base a toda la libertad que debía perder el ser humano para lograrla. Aún así, en 1967 se creó Twin Oaks, una comunidad que intentaría lograr la utopía siguiendo las ideas de Skinner. Y si bien Twin Oaks sigue en activo y es una de las comunidades de su tipo más longevas, tan solo un año después de empezar tuvo que abandonar las ideas de Skinner y replantear su filosofía, debido a que no estaba funcionando. Pero un momento, hemos dicho que el libro se llama Walden 2. ¿Escribió un Walden 1 antes de ese? Pues no. Walden es un libro de Thoreau en el que narra su vida durante los 2 años que se fue a un bosque a vivir a una cabaña para reivindicar la vida del hombre libre en consonancia con la naturaleza. Pero como Skinner creía que su libro tenía la misma importancia que obras como 1984 o Un mundo feliz, decidió coger el título de un clásico y ponerle un 2 en la portada. Algo así como si tu primillo chico escribe un libro con dragones y princesas y dice que ha escrito la Biblia 2. Ya no sé cómo decírtelo, ¡espabila! ¡Que la vida te va a comer! Y por si todo esto fuese poco, a lo largo de los años 50 y 60 surge la psicología cognitiva, que empezará a estudiar los procesos mentales, algo que para Skinner era inválido al no poder observarse de forma directa. De esta forma, un estímulo podía provocar miles de respuestas posibles dependiendo del sujeto, y la simplicidad del estudio de los animales se complica para asumir la complejidad del ser humano, más libre e incongruente que cualquier otra especie. La psicología cognitiva acabó devorando al conductismo, y si bien Skinner permaneció como una figura importante y no hay que negar su influencia, muchas de sus teorías acabaron evolucionando desde nuevas escuelas de pensamiento y otras perdieron su relevancia científica. En 1971, año del estreno de La Naranja Mecánica, Skinner publicó Más allá de la libertad y la dignidad, en el que defendía que el libre albedrío dificulta la modificación del comportamiento que, según él, sería necesaria para crear una sociedad más feliz y justa. Anthony Burgess dijo que era uno de los libros más peligrosos jamás escritos, ya que básicamente defendía las ideas que Burgess parodiaba, solo que de forma no irónica. Chomsky también lo criticó, afirmando que el trabajo de laboratorio de Skinner, basado en el estudio de animales, no podía trasladarse a los humanos, llegando a tildar las ideas de Skinner como peligrosas y malvadas. Pero, ¿qué hizo que fuese la cinta de Kubrick la que terminó por enterrar el conductismo? Si bien a lo largo de los años 50 y 60 el conductismo radical fue sufriendo todo tipo de varapalos, ninguno tuvo la repercusión de La Naranja Mecánica, una de las películas más taquilleras del año a pesar de toda la censura que sufrió. Para todos aquellos fuera del debate científico, la cinta mostraba, mediante imágenes impactantes e imborrables, la carencia de ética del conductismo radical aplicado a humanos y la nula utilidad práctica que tenía, ya que no solo no se acababa con el mal, sino que acababa celebrándose, y Alex se convertía en un héroe mediático. El conductismo radical había muerto, y La Naranja Mecánica fue la cinta que gritó a los 4 vientos su defunción. Y ya está. Como no se me da bien cerrar los vídeos, procedo a someterme al método Ludovico como sacrificio por haber contado esta historia. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Siento mucho decirte, pero es la realidad. Esto no es un juego, nada es un juego. I'm singing in the rain, just singing in the rain.